Mi padre me llamó, error, por 20 años. En broma, me dio un test de ADN. Los resultados probaron que soy su único hijo biológico. Envié los datos a toda la familia, mamá se desmayó y papá soltó su tenedor. A ver si es verdad que eres mío, dijo mi padre, deslizando un kit de prueba de ADN sobre la mesa de acción de gracias, pasando la salsa de arándanos, pasando la salsera, directo a mi plato. 25 parientes se rieron. Mi hermano me dio un choque de 5. Mi madre miró su copa de vino como si contuviera las respuestas a todo lo que había estado ocultando durante 30 años. Yo no lloré. No me fui. Recogí el kit, miré a mi padre a los ojos y dije una sola palabra, de acuerdo. 3 semanas después, llegaron los resultados. Se los envié por correo electrónico a cada persona en esa mesa. Mi madre se desmayó. Mi padre dejó caer su tenedor porque la prueba demostró que yo era su única hija biológica. Y el chico de oro al que le había dado todo, no era suyo en absoluto. Pero me estoy adelantando. Mi nombre es Carla Mendoza. Tengo 28 años. Soy enfermera de UCI pediátrica en un pequeño hospital a las afueras de Río Bravo, Virginia. Y esta es la historia de cómo la broma más cruel de mi padre se convirtió en la verdad que me liberó. Ahora, permítanme llevarlos de regreso al Día de Acción de Gracias del pasado noviembre, la noche en que todo cambió. La familia Mendoza. El Día de Acción de Gracias nunca fue un asunto casual. Mi padre, Ricardo Mendoza, Rick para quienes le temían y fingían no hacerlo, lo organizaba cada año en la casa de Briarwood Lane, una colonial de 4.000 pies cuadrados que había construido con su propio equipo allá por 2003. Esa era la cosa con papá. Todo lo que poseía, se aseguraba de que supieras que se lo había ganado. La mesa del comedor era una losa de 10 pies de roble de Virginia recuperado, comprada a un anticuario en Stop, Vermont. 12 sillas, husillos torneados a mano. Mi padre se sentaba a la cabecera. Mi hermano, Gabriel, se sentaba a su derecha, en la silla que tenía grabadas las iniciales, GM en el respaldo. Papá lo hizo cuando Gabriel tenía 6 años. Como una especie de coronación. Yo me sentaba en el extremo más alejado, cerca de la puerta de la cocina, el asiento más cercano a las fuentes de servicio porque, bueno, alguien tenía que rellenarlas. 25 personas llenaban esa habitación, tías, tíos, primos, la esposa de Gabriel y su hijo de 4 años, Mateo. Mi padre llevaba su reloj cronógrafo marino Bricklin, el que se compró cuando la constructora Mendoza Hijo superó su primer año de $1 millón. Gabriel estrenaba mocasines Clean. Mi madre, Josefina, llevaba su blazer Talbot de color crema y su pulsera de perlas Mickey Moto, la que papá le regaló por su 25º aniversario, una cena a la que yo no fui invitada. Yo vestía un cardigan que tenía desde la escuela de enfermería, gris, gastado en los codos. Aquí está lo que notarías si miraras a los Mendoza reunidos alrededor de esa mesa, todos y cada uno de ellos era rubio. Rubio arena, rubio miel, rubio platino. Y luego estaba yo. Cabello castaño rojizo, rojizo a la luz, lo suficientemente oscuro como para destacar en cada foto familiar como un error tipográfico en un documento legal. Mi padre había pasado 20 años tratando ese error como una prueba. Pero este Día de Acción de Gracias, papá trajo algo a la mesa que no estaba en el menú. Permítanme darles 20 años en 60 segundos. Cuando tenía 8 años, hice una tarjeta para el Día del Padre, papel de construcción, pegamento con brillantina, todo el kit. Escribí al mejor papá del mundo en mi mejor cursiva. La abrió en la mesa del desayuno, la leyó y la rasgó por la mitad. Yo no soy tu padre, dijo. Luego volvió a sus huevos. Yo tenía 8 años. Cuando tenía 14 años, papá inscribió a Gabriel en St. Andrews Prep. $12,000 al año, blazers y corbatas, toda la producción. Yo fui a la escuela pública de Hopewell. Cuando la tía Brenda preguntó por qué, papá lo dijo en voz alta, justo allí en la cena del domingo, ¿por qué invertiría en algo que ni siquiera es mío? Yo estaba a 3 pies de distancia. Nadie dijo una palabra. Cuando cumplí 18, me gradué de la preparatoria. Valedictorian, la mejor de mi clase, GPA de 4.3, un discurso que practiqué 40 veces frente al espejo del baño.
Papá no vino. Estaba en casa preparando una barbacoa para 50 personas, una fiesta para Gabriel, quien se graduó con un 2.4 y un apretón de manos del entrenador de fútbol americano. Cuando tenía 22 años, a mitad de mi programa de enfermería en VCU, papá cortó mi matrícula sin previo aviso. Un semestre para terminar. Llamó y dijo, he estado pagando el hijo de otra persona por demasiado tiempo. Pedí préstamos estudiantiles federales por $47,000. He terminado. Él nunca preguntó si yo terminé. Sobre mi madre, debo contarles su papel en todo esto. Una vez, cuando tenía 19 años, descubrí que me había estado enviando $200 al mes discretamente a través de Venmo con la nota víveres. Entonces papá encontró las transferencias. Él amenazó con el divorcio. Ella paró. Mi padre no me odiaba. El odio requiere reconocimiento. Simplemente me restó. Ahora, déjenme hablarles de Gabriel. Gabriel Mendoza, 31 años, 6'2", rubio arena, mandíbula como un modelo de catálogo. El orgullo de papá. La prueba de papá. El aire Mendoza, con H mayúscula. A los 16, Gabriel recibió una F-150 nueva, blanca perla, suspensión elevada, calcomanía de Mendoza e hijo en la puerta trasera como un escudo familiar. Yo recibí un pase de autobús. Papá pagó cada centavo de la matrícula universitaria de Gabriel en Virginia Tech. 4 años, sin préstamos, sin preguntas. Cuando Gabriel se graduó, con notas mediocres, un título en negocios que apenas usaba, papá le dio una oficina en la esquina de Mendoza e hijo y el título de gerente de proyectos. Sin entrevista, sin currículum, solo linaje. O lo que papá creía que era linaje. La primavera pasada, Gabriel compró una casa, construcción nueva en la subdivisión Willowbrook, 3.200 pies cuadrados, plano de planta abierto, encimeras de cuarzo. Papá dio el depósito de $80,000. Simplemente escribió un cheque. Yo vivo en un apartamento estudio a 4 cuadras del hospital, 450 pies cuadrados. La encimera de la cocina sirve como mi escritorio. Cuando llego a casa después de un turno de 12 horas en la UCI, como de pie porque la mesa apenas sirve para una silla. Gabriel conduce una Chevy Tahoe negra. Yo conduzco un Honda Civic 2014 con un golpe en el parachoques trasero por un estacionamiento en la escuela de enfermería. Todavía funciona. Eso es suficiente. Ahora, aquí está el detalle sobre Gabriel. No es malvado. Quiero ser justa con eso. Él no creció pensando que estaba haciendo algo mal. Cuando te entregan todo desde el nacimiento, no cuestionas el sistema. Simplemente asumes que lo mereces. Su frase favorita, pronunciada con esa sonrisa fácil de chico de oro, no te preocupes, Carla. Siempre serás una Mendoza honoraria. ¿Honoraria? ¿Como un pase de invitado a mi propia familia? Pero aquí está la parte que los hará reír. O tal vez no. La ironía. Aún no están listos. Mi madre, Josefina Mendoza, 54 años, reflejos rubios cada 6 semanas en un salón en Sorpam. Un Lexus RX en dorado champán. Una tarjeta de crédito suplementaria en la Platinum MX de papá que usaba como oxígeno. Josefina no era una mujer cruel. Eso era lo que lo hacía peor. Nunca me llamó un error. Nunca rompió mis tarjetas ni se negó a asistir a mi graduación. Simplemente no detuvo nada de eso. Cada vez que papá decía algo hiriente, mamá estudiaba su copa de vino o su servilleta o el patrón del papel tapiz. Perfeccionó el arte de no mirar nada mientras todo sucedía justo delante de ella. Cuando tenía 16, le pregunté directamente. Estábamos solas en la cocina después de Acción de Gracias. ¿Apropiado? ¿No? Y la miré fijamente a los ojos y le dije, mamá, soy hija de papá. Ella no parpadeó. Dejó la toalla de cocina y dijo, no preguntes cosas de las que no quieres respuestas. Esa frase vivió dentro de mí durante 12 años. Le daba vueltas como una piedra en el bolsillo, desgastándola, tratando de descifrar qué significaba. ¿Estaba confirmando la sospecha de papá? ¿Me estaba advirtiendo?
¿Se estaba protegiendo a sí misma? Me tomó 12 años darme cuenta de que la respuesta era la tercera. Mamá vivía bien. La casa de Briarwood, el Lexus, la pulsera Mikimoto, la membresía del club de campo, el viaje anual a Hilton Head. Todo dependía de una cosa, que Ricardo Mendoza siguiera casado con ella. Y Ricardo Mendoza solo permanecería casado con ella mientras ciertas preguntas no se hicieran. Una noche, aproximadamente un mes antes de Acción de Gracias, pasé por la casa para recoger una caja de fotos familiares viejas. Mamá estaba en el sofá, con el teléfono en la mano, borrando un hilo de mensajes de texto. Lo cerró rápido cuando me vio. Demasiado rápido. No pregunté de quién era. No entonces. Cena de Acción de Gracias. 8:17 de la tarde. El pavo había sido cortado. El vino fluía. Un Cabernet Cis que papá siempre pagaba de más porque le gustaba decir el nombre. Gabriel estaba contando una historia sobre un sitio de construcción, algo sobre un vertido de concreto y un capataz que no soportaba la presión. Papá se rió con todo el pecho. Mamá sonrió a la orden. Yo estaba pasando las batatas cuando papá se puso de pie. Dio golpecitos con su cuchillo contra su copa. La habitación se aquietó. 25 caras se volvieron hacia él, y creo que parecía un hombre a punto de dar un brindis en su propia coronación. Tengo un pequeño regalo para Carla este año, dijo. Se inclinó debajo de su silla y sacó una caja, blanca y verde, un kit de prueba de ADN casero. La levantó para que todos la vieran y luego la deslizó por la mesa hacia mí. Golpeó mi vaso de agua. A ver si es verdad que eres mío. La sala estalló en carcajadas. El tipo de risa ruidosa y aliviada que proviene cuando la gente está incómoda pero elige el lado fácil. El tío Denis se rió entre dientes en su bourbon. La tía Brenda desvió la mirada. Gabriel golpeó la mesa. Salvaje, papá. Josefina se puso blanca. Observé cómo sus dedos se apretaban alrededor del tallo de su copa hasta que pensé que se rompería. Pero ella no dijo una palabra. Ella nunca lo hacía. Recogí la caja. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Un silencio diferente. Miré a mi padre. Sus ojos brillaban de diversión. Esperaba lágrimas, creo, o tal vez un portazo. 20 años de datos le decían que yo me derrumbaría. De acuerdo, dije. Eso es todo. Solo de acuerdo. Metí el kit en mi bolso. Terminé mi cena. Le di las buenas noches a la tía Brenda. Conduje a casa a mi apartamento estudio, sola en mi Civic abollado. Y me senté en la encimera de mi cocina y abrí la caja. No era lo que necesitaba. Un kit de ascendencia de consumidor prueba la etnicidad, no la paternidad. Pero me dio la idea. Esa misma noche, pedí una prueba de paternidad a un laboratorio acreditado por la AAB. Cadena de custodia real. Resultados reales. Resultados que significan algo. Necesitaba 2 muestras. La mía fue fácil. Un hisopo bucal sellado y etiquetado. ¿El de Ricardo? Había dejado algo atrás en la silla donde yo había estado sentada, su pañuelo bordado. Lino con las iniciales RAM en hilo azul marino. Lo había usado para secarse el vino de la barbilla y lo había tirado sin pensar. Lo sellé en una bolsa de plástico, envié ambas muestras a la mañana siguiente. Nadie lo supo. Querías la verdad, papá. Yo también. El chat grupal se iluminó antes de que siquiera me quitara la bata la mañana siguiente. El grupo familiar Mendoza, 42 miembros, creado por papá hace 5 años, utilizado principalmente para logística de vacaciones y actualizaciones de construcción de Gabriel que nadie pidió. Esa mañana, tenía un nuevo propósito. Papá había publicado una foto. Era yo de la noche anterior sosteniendo el kit de ADN en la mesa. No sé quién la tomó. El teléfono de alguien en ángulo desde el otro lado de la habitación. Mi rostro estaba medio girado, la boca ligeramente abierta. Parecía aturdida. Vulnerable. Su leyenda, a ver si el cartero dejó algo más que cartas.
Gabriel respondió primero. 3 emojis riendo. Luego el ADN no miente, papá. Tío Pedro. Oh, hombre, Ricardo. Prima Teresa. Un solo pulgar hacia abajo, que supongo que cuenta como un descenso en la familia Mendoza. Nadie dijo que eso fuera cruel. Nadie dijo, Ricardo, es tu hija. Nadie dijo nada que se pareciera a una defensa. 42 personas, 42 testigos de una broma pública sobre mi parentesco. Y la única respuesta fue risa o silencio. Leí todo a las 2:47 de la madrugada sentada en la sala de descanso de la UCI pediátrica. Luz fluorescente zumbando sobre mi cabeza. Acababa de salir de un código. Un niño de 3 años con VSR estuvo en peligro durante 40 minutos antes de estabilizarlo. Mis manos todavía olían a guantes de nitrilo. Y allí estaba en mi teléfono, entre una notificación sobre el pago de mi préstamo estudiantil y una alerta meteorológica. Hice una captura de pantalla de cada mensaje, cada emoji, cada silencio. Daniela Reyes, mi compañera de trabajo, mi amiga más cercana, la única persona en ese hospital que sabía sobre mi familia. Vio mi rostro cuando dejé el teléfono. No preguntó qué pasaba. Simplemente me miró y dijo, consigue los hechos, Carla. Luego deja que los hechos hablen. Bloqueé mi teléfono. Volví a mi paciente. El laboratorio tenía mis muestras. El reloj estaba corriendo. 3 semanas antes de Navidad, sonó mi teléfono. Papá. Sin saludo, sin calidez, solo, la Navidad es para la familia. ¿Sabes dónde estás parada? Colgó antes de que pudiera responder. 16 segundos. Lo sé porque revisé el registro de llamadas después, mirándolo como si el número pudiera explicar algo que las palabras no hicieron. Gabriel envió un mensaje de texto 1 hora después. Típico de Gabriel, actuando con amabilidad mientras reforzaba el veredicto, no te preocupes, Carla. Es la casa de papá, sus reglas. Quizás el próximo año las cosas sean diferentes. Luego vino mamá. Su mensaje no fue de consuelo. No fue una disculpa. Fue, por favor, no empeores esto. 3 mensajes de 3 Mendoza. Ni uno dijo, esto está mal. Ni uno dijo, lo siento. Lo único en lo que estuvieron de acuerdo fue en que mi ausencia haría más cómoda la fiesta de todos. Así que pasé la víspera de Navidad sola. Compré un pequeño abeto Douglas del lote en Patterson Avenue, 4 pies de alto, $60. Probablemente no debería haber gastado. Lo apoyé en la encimera de mi cocina junto a mi computadora portátil y una pila de gráficos de pacientes. Hice macarrones con queso de caja. Me serví una copa de vino, un merlot de $7, no cis, y me senté en mi única silla y comí. Afuera, Río Bravo estaba frío y despejado. A través de la ventana, podía ver el edificio de apartamentos al otro lado de la calle, sus ventanas brillando con luces de colores y las formas de la gente moviéndose detrás de las cortinas. A las 11:43 de la noche, abrí mi correo electrónico. Ahí estaba. Asunto, sus resultados de prueba de ADN están listos. Acción requerida. Del laboratorio, con fecha de esa tarde. Mi pulgar se cernió sobre él. Podía sentir mi pulso en las yemas de mis dedos. Cerré el correo electrónico. Todavía no. Terminé mi vino. Apagué las luces. Me fui a la cama. Los resultados seguirían ahí por la mañana. Y yo también. 6 de enero. El correo electrónico llegó a las 9:14 de la mañana. De Richarda Mendoza. Distribución familiar Mendoza. CC, Carla Mendoza. Asunto, actualización de planificación patrimonial. Lectura formal el 18 de enero. El cuerpo era corto. Papá escribía como construía casas, contundente, de carga, sin adornos. He estado trabajando con mi abogado, Héctor Prado, para finalizar mi plan patrimonial. Después de una cuidadosa consideración, he decidido que los activos, propiedades, acciones comerciales y participaciones financieras de Mendoza pasarán exclusivamente a mis hijos biológicos.
Se llevará a cabo una lectura formal el 18 de enero en la oficina de Héctor Prado, 10 de la mañana. Se espera asistencia. Bloque de firma, Richarda Mendoza, Constructora Mendoza e Hijo LLC, establecida en 1998. Gabriel respondió a todos en 4 minutos. Gracias, papá. La decisión correcta. Nadie más respondió, pero sé que todos lo leyeron. 42 personas, 42 silencios. Me puso en copia CC, no en copia oculta, BCC. Quería que yo lo viera. Quería que supiera que esto ya no era solo un insulto de mesa o una broma de chat grupal. Se estaba volviendo legal, oficial, permanente. Hijos biológicos. 2 palabras que se suponía que eran mi aviso de desalojo. Leí el correo electrónico 3 veces. Luego lo leí una 4ª vez, más despacio, y algo hizo clic. Una puerta que no sabía que existía se abrió en mi mente. Hijos biológicos. Si yo era la hija biológica de Ricardo, y un laboratorio en Maryland estaba a punto de decirme si lo era, entonces ese lenguaje no me excluía. Me protegía. Y si yo era su hija biológica, y el testamento solo cubría a los hijos biológicos, entonces la verdadera pregunta no era sobre mí en absoluto. Era sobre Gabriel. Cerré mi computadora portátil. Fui a trabajar. Coloqué un tubo en un niño de 6 años con neumonía. Y no volví a pensar en el correo electrónico hasta que terminó mi turno, 14 horas después. Pero estaba allí esperando, como todo lo demás. 9 de enero. Fui a la casa de Gabriel para recoger una caja de fotos familiares viejas que mamá dijo que había dejado en su garaje. Gabriel no estaba en casa. Su esposa, Estela, me dejó entrar. Educada pero distante, como tratarías a un pariente lejano en un funeral. Me señaló hacia el garaje y regresó a la cocina. Mateo estaba en la sala de estar, 4 años. Rizos rubios, la sonrisa de Gabriel, un dinosaurio en cada mano. Me miró cuando pasé y dijo con la brutalidad casual que solo un niño puede ofrecer: papá dice que no eres familia de verdad. No perteneces aquí. Lo dijo como quien dice, el cielo es azul. Sin malicia, solo información que había absorbido como los niños absorben todo de los adultos que dan forma a su mundo. Me detuve. No fueron las palabras. Había escuchado peores de su abuelo. Fue la realización de que estaba viendo cómo comenzaba de nuevo. Una nueva generación aprendiendo la misma mentira, repitiéndola con la misma confianza fácil. Mateo crecería creyendo que su tía era una forastera, al igual que Gabriel y sus hijos después de él. Me arrodillé. Cariño, la familia no se trata de lo que dice la gente. Se trata de lo que es verdad. Mateo parpadeó hacia mí, luego regresó a sus dinosaurios. Ya lo había olvidado. Yo no. Tomé la caja de fotos, le di las gracias a Estela y me senté en mi Civic durante 10 minutos con el motor apagado. El calentador hizo clic mientras se enfriaba. Mi aliento empañó el parabrisas. Entonces abrí mi teléfono. Abrí mi correo electrónico. Toqué el asunto que había estado evitando desde Navidad. Probabilidad de paternidad, 99.9998%. Richarda Mendoza es el padre biológico de Carla R. Mendoza. Lo leí 2 veces, 3 veces. 4. Y pensé en una pregunta que quiero hacerles. ¿Alguna vez han estado en un momento en el que la verdad podría destruirlo todo, pero aún así necesitaban saberlo? ¿Donde no saber era peor que cualquier secuela? Porque ahí es donde estaba yo. Sentada en un Civic abollado en el camino de entrada de mi hermano, manos temblorosas, el calentador apagado, la pantalla brillando en mi regazo. Me encantaría escuchar tu historia. Déjala en los comentarios. Cerré el correo electrónico. Puse el coche en reversa y conduje al trabajo. Pero algo había cambiado. La piedra que había llevado en el bolsillo durante 12 años. No preguntes cosas de las que no quieres respuestas. Finalmente entendí lo que significaba. Y no era sobre mí. Nunca se trató de mí. Me senté con los resultados durante 3 días, no porque dudara de ellos.
El laboratorio estaba acreditado por la AAB. El estándar de oro para pruebas de paternidad en los Estados Unidos. Cadena de custodia documentada. Resultados notariados, 99.9998%. En ciencia, eso es lo más cercano a la certeza que se obtiene sin presenciar el momento de la concepción. Número 1. Me senté con ellos por lo que significaban. Yo era hija de Ricardo Mendoza, su hija biológica, la niña a la que había llamado un error durante 20 años, a quien le había negado matrícula, presencia y decencia básica. Yo era suya. Siempre había sido suya, lo que significaba que el desliz que mi madre tuvo, el que papá me había estado castigando desde que tenía 8 años, no me produjo a mí. Produjo a otra persona. Pensé en el rostro de mamá en la mesa de acción de gracias cuando papá deslizó ese kit hacia mí. La forma en que se puso blanca, la forma en que sus dedos estrangularon la copa de vino. Ella no estaba avergonzada por mí. Estaba aterrorizada por sí misma porque sabía que siempre había sabido que si alguien en esa familia realmente se hacía una prueba de ADN, la mentira no se sostendría. No su mentira sobre mí. Su mentira sobre Gabriel. No preguntes cosas de las que no quieres respuestas. Ella no me estaba protegiendo de una verdad dolorosa. Estaba protegiendo a Gabriel de una devastadora. Y se estaba protegiendo a sí misma de la única consecuencia que realmente temía, que Ricardo descubriera que su chico de oro, su heredero, su hijo primogénito de silla orgullosamente tallada, llevaba el ADN de otro hombre. Pensé en llamarla. Levanté el teléfono 2 veces. Ambas veces lo dejé. ¿Qué le diría? Mamá, lo sé. Ella lo negaría. Lloraría. Me suplicaría que no dijera nada. Y yo estaría exactamente donde siempre había estado, guardando el secreto de otra persona, tragándome la vergüenza de otra persona, manteniendo la paz a costa mía. No esta vez. Llamé a una abogada. La oficina de Margarita Fuentes estaba en Main Street en Mechanicsville, un estrecho edificio de ladrillo entre una barbería y una firma de contadores públicos. Segundo piso, sin ascensor. Su escritorio estaba enterrado bajo expedientes de casos y una barra de granola a medio comer, y las estanterías detrás de ella se hundían con volúmenes de derecho sucesorio de Virginia lo suficientemente gruesos como para detener una bala. La encontré como la mayoría de la gente encuentra abogados hoy en día: Google, abogado sucesorio, Río Bravo, Virginia. Ella era la tercera. Las reseñas decían que era minuciosa, justa y que no te haría perder el tiempo. Lo que no supe al entrar fue que Margarita Fuentes había ido a la Universidad James Madison con mi madre, promoción de 1991. Habían perdido el contacto hacía décadas. Margarita lo mencionó casualmente cuando di mi apellido, Mendoza. ¿Alguna relación con Josefina Haro? Y luego siguió adelante sin presionar. Profesional. Eso me gustó. Le mostré los resultados del ADN. Le mostré el correo electrónico que papá envió sobre el testamento, activos a hijos biológicos solamente. Le mostré las capturas de pantalla del chat grupal familiar. Ella leyó todo 2 veces, bebió su café negro y no habló hasta que terminó. El lenguaje es claro, dijo. Si su testamento establece que los activos pasan a los hijos biológicos, y puedes demostrar que eres su hija biológica, tienes un reclamo legal, uno fuerte. ¿Y si alguien más en la familia no es su hijo biológico? Dejó su café. Entonces, bajo el lenguaje exacto que eligió tu padre, esa persona no tendría ningún reclamo en absoluto. Silencio. Necesitarías más que una prueba casera para ir a juicio, continuó. Pero aquí está el punto, puede que no necesites un juicio. Una vez que tu padre vea estos resultados, exigirá una nueva prueba. Y cuando lo haga, examinará a todos. Así operan los hombres como él. No dejan de cavar hasta que el suelo se los traga. Asentí. ¿Te das cuenta de que esto hará explotar a toda tu familia? Dijo. La miré al otro lado de ese escritorio desordenado, la luz invernal entrando por las persianas en rayas pálidas, y dije, nunca estuvo completa para empezar. 14 de enero, 4 días antes de la lectura. Papá llamó, no para reconciliarse, no para reconsiderar, sino para recordarme mi lugar. La lectura es el sábado.
Te invité porque quiero que lo escuches de Héctor en persona, que no obtendrás ni un centavo. No entres allí llorando. No entres allí mendigando. Y no avergüences más a esta familia de lo que ya lo has hecho. Sostuve el teléfono lejos de mi oído y observé cómo pasaban los segundos en la pantalla. Habló durante 2 minutos y 11 segundos. Yo dije 4 palabras: estaré allí, papá. Él colgó primero. Siempre lo hacía. El mensaje de texto de Gabriel llegó 20 minutos después. Carla, simplemente acéptalo. Papá no va a cambiar. Acepta la derrota con gracia. ¿Acepta la derrota? Como si mi existencia entera fuera un marcador. Luego, mamá. Su llamada llegó a las 9 de la noche, su voz baja y temblorosa como se pone después de su segundo vaso de Pinot Grigio. Carla, por favor, simplemente no vengas. Será más fácil para todos. ¿Más fácil para todos? El lema de la familia Mendoza. No respondí a ninguno de ellos. Puse mi teléfono a cargar, me serví un vaso de agua y me paré en la ventana de mi apartamento mirando el estacionamiento oscuro abajo. Mi Civic bajo la luz de la calle, la escarcha en el parabrisas. Estaba en un descanso entre turnos. En 6 horas, estaría de vuelta en la UCI revisando la configuración del ventilador de un niño que pesaba menos que mi abrigo de invierno. Estaría tranquila, precisa, necesaria. Tomaría decisiones que importaban, medidas en niveles de oxígeno y frecuencias cardíacas y miligramos. Y luego, en 4 días, entraría en una sala llena de gente que había pasado toda mi vida diciéndome que no importaba. Y dejaría que un pedazo de papel dijera lo que yo nunca pude. Daniela tenía razón. Deja que los hechos hablen. 15 de enero, a 3 días, me reuní con Margarita en su oficina después de mi turno. Tenía las copias notariadas listas. 3 juegos de los resultados del ADN, cada uno en un sobresellado, cada uno con el sello de certificación del laboratorio y su sello de notario. Limpios, oficiales. El tipo de papeleo que no necesita una voz alta para hacer su punto. También saqué el borrador del testamento que tu padre envió por correo electrónico, dijo, ajustándose sus gafas de lectura. Te puso en copia, lo cual significa que no es privilegiado, y hay algo que debes saber. Me giró su computadora portátil. Este testamento no ha sido ejecutado. Sin firmas, sin testigos. Según la ley de Virginia, es una declaración de intenciones, nada más. Lo que significa que su testamento anterior, el archivado hace 3 años, sigue siendo el documento operativo. ¿Qué dice el testamento antiguo? Lenguaje estándar. Activos divididos por igual entre mis hijos. Sin calificador biológico, sin requisito de ADN. Me recosté. Entonces, incluso si intenta firmar el nuevo, si lo firma y resiste un desafío, dice hijos biológicos solamente, y ambos sabemos lo que eso significa para ti. Hizo una pausa. En cualquier caso, Carla, estás protegida. El testamento antiguo te incluye. El testamento nuevo, si es lo suficientemente tonto como para firmarlo, solo te incluye a ti. Dejó que eso se asentara. Redacté un correo electrónico esa noche. Destinatarios, todas las direcciones de la lista de distribución familiar Mendoza. Archivos adjuntos, los resultados del ADN. Asunto, en blanco por ahora. Lo guardé en mi carpeta de borradores y cerré mi computadora portátil. Plan B por si acaso. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Fui de compras. No en una tienda de segunda mano, no en Target. Conduje a una boutique de consignación en Carytown y compré un blazer azul marino, pantalones a medida y un par de zapatos Oxford de cuero. $140 en total, más de lo que normalmente gastaba en ropa en 3 meses. Daniela me ayudó a practicar esa noche. No qué decir, sino que no decir. No les debes una explicación, me dijo mientras recalentaba sopa de la cafetería del hospital. Entras, te sientas, esperas el momento adecuado y pones el sobre la mesa. Eso es todo. Deja que el papel hable. Asentí. Por primera vez en 20 años, no estaba entrando a un evento familiar Mendoza esperando sobrevivir. Estaba entrando preparada.
17 de enero, la noche anterior. No podía dormir. No por miedo. No exactamente. Era algo más parecido al vértigo. Esa sensación cuando estás parado al borde de un lugar alto y tu cuerpo sabe antes que tu cerebro que todo al otro lado será diferente. Me senté en mi cama con una caja de zapatos de fotos viejas. La mayoría eran de antes de que papá decidiera que yo no era suyo. Había una a la que seguía volviendo, yo a los 5 años sentada en su regazo en el patio trasero. Ambos riendo, sus brazos a mi alrededor, mi cabeza echada hacia atrás, el sol detrás de nosotros. Esa fue la última vez que me abrazó. Tenía 5. No recuerdo que era gracioso. Solo recuerdo sentirme segura. Me quedé mirando esa foto por mucho tiempo. Mañana entraría en una habitación y terminaría con mi familia tal como existía. No destruirla. Ya estaba destruida. Lo había estado durante 20 años. Simplemente no lo habíamos admitido. Pero terminaría con la versión de ella que todos habían acordado representar. La versión donde papá era el patriarca justo. Donde Gabriel era el heredero digno. Donde mamá era la esposa leal. Donde yo era el error. Todo hecho por un trozo de papel en mi bolso. Llamé a Daniela a las 11. ¿Estoy haciendo lo correcto? Ella no dudó. Están ellos haciéndote lo correcto a ti, Carla. Silencio. Ese hombre te humilló frente a toda tu familia en un día festivo. Está tratando de borrarte legalmente. Tu hermano te trata como una nota a pie de página. Tu madre lo vio todo y eligió su comodidad sobre tu dignidad durante 20 años. Ella respiró hondo. Tú no comenzaste esto. Eres solo la que es lo suficientemente valiente como para terminarlo. Colgué. Abrí mi computadora portátil. Los resultados del ADN brillaban en la pantalla. 99.9998%. Lo cerré. Puse el sobrenotariado en mi bolso, la bolsa de mano azul marino que había comprado para combinar con el blazer, y lo dejé junto a la puerta. Apagué la luz. No dormí, pero estaba lista. 18 de enero, 9:47 de la mañana. La oficina de Héctor Prado estaba en un edificio profesional de ladrillo rojo en Broad Street, el tipo de lugar que olía a alfombra vieja y autoridad. Segundo piso, alfombra de berber, revestimiento de nogal, diplomas enmarcados dispuestos con precisión quirúrgica. Llegué 13 minutos temprano, deliberadamente. Quería estar sentada antes de que entrara nadie más. La sala de conferencias era larga y estrecha, una mesa de nogal, 12 sillas de cuero, una ventana con vistas al estacionamiento. La asistente de Héctor Prado me ofreció agua. La tomé, la puse sobre un posavasos, puse mi bolso en el suelo junto a mi silla, el sobre adentro. Llegaron en grupos. El tío Denis y la tía Brenda primero, callados, asintiendo con esa cortesía cuidadosa de quienes saben que algo va a salir mal. Luego primos con los que no había hablado desde el día de Acción de Gracias pasado. Luego Gabriel y Estela. Gabriel con un saco deportivo que probablemente costaba más que mi alquiler. Estela en tacones haciendo clic en el piso de madera. 15 personas en total. No toda la familia, pero los que importaban. El círculo íntimo. Papá entró el último. Por supuesto que lo hizo. Ricardo Mendoza no entraba en una habitación. La ocupaba. Blazer carbón, camisa blanca almidonada, el britlín atrapando la luz superior. Se sentó a la cabecera de la mesa. Gabriel se deslizó en la silla a su derecha. Mamá se sentó a su izquierda, los ojos ya enrojecidos, los dedos jugueteando con el broche de su pulsera Mikimoto como un rosario. Papá me vio y se detuvo. Me sorprende que hayas venido, dijo. Yo no respondí. Puse las manos sobre la mesa. Llevaba el blazer azul marino, los pantalones a medida, los zapatos Oxford de cuero. Mi cabello estaba recogido. Sin aretes, sin maquillaje excepto una línea limpia de lápiz labial rojo porque Daniela me había dicho, a medias en broma, que la armadura viene en todas las formas. Héctor Prado entró con una carpeta de cuero.
Se sentó en el extremo opuesto a papá, se aclaró la garganta. Esto es un formalismo, Carla, dijo papá al otro lado de la mesa, lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Estás aquí por cortesía, nada más. Lo miré a los ojos. No dije nada. Héctor abrió la carpeta. Héctor Prado era un hombre cuidadoso. Mediados de los 60, gafas de montura de alambre, el tipo de abogado que leía cada cláusula en voz alta porque una vez había visto lo que sucedía cuando alguien no lo hacía. Abrió la carpeta, se ajustó las gafas y comenzó: este documento representa las intenciones testamentarias declaradas de Richard Alan Mendoza, preparado en consulta con esta oficina, fechado el 3 de enero de este año. Sáltate la introducción, Héctor, dijo papá. Ve al grano. Héctor lo miró, luego asintió. Pasó una página. Artículo 4, sección 1, distribución de activos. Toda propiedad inmueble, intereses comerciales y activos financieros en poder de Richard Alan Mendoza pasarán exclusivamente a sus hijos biológicos, verificados mediante documentación legalmente reconocida a la fecha de su fallecimiento. Papá se reclinó en su silla y me miró, no con ira, sino con satisfacción. La mirada de un hombre que acaba de clavar la tabla final en una cerca. ¿Ves?, dijo. Blanco y negro. Gabriela asintió. Es solo negocios, Carla. Algunos parientes se movieron en sus asientos. La tía Brenda frunció los labios. El tío Denis estudió la veta de la mesa. Nadie habló. Héctor continuó, detallando el desglose. La casa de Brierwood, las acciones de Mendoza e hijo, las cuentas de inversión, el seguro de vida. $3.20 millones en valor total estimado. Todo dirigido a hijos biológicos. La frase repetida como el golpe de un martillo. Hijos biológicos. Hijos biológicos. Hijos biológicos. Y cada vez que lo decía, la barbilla de papá se levantaba una fracción más alta. Cuando Héctor terminó, se quitó las gafas y cruzó las manos. Este documento permanece en borrador y requiere ejecución, firmas y testigos para ser legalmente vinculante. Sin embargo, el señor Mendoza deseaba compartir sus intenciones con la familia antes de la finalización. Miró a su alrededor. ¿Hay alguna pregunta u objeción? Silencio. Papá sonrió. La sala exhaló. Mi mano se movió hacia mi bolso. Tengo una objeción, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, baja, clara. El tipo de voz que uso a las 3 de la madrugada cuando suena una alarma de ventilador y una sala llena de padres en pánico necesita a alguien que esté tranquilo. Cada cabeza se volvió. La sonrisa de papá no se cayó. Se congeló. Disculpe. No emocional, dije. Procedimental. Me puse de pie, caminé hacia la puerta de la sala de conferencias, la abrí. Margarita Fuentes entró. Traje gris, gafas de lectura en una cadena, una cartera de cuero bajo el brazo. Había estado esperando en el pasillo durante 11 minutos. Lo habíamos cronometrado. ¿Quién diablos es esta?, dijo papá. Mi nombre es Margarita Fuentes. Soy abogada sucesoria licenciada en la Mancomunidad de Virginia y represento a Carla Mendoza. La habitación se quedó muy quieta. ¿Contrataste a una abogada? La voz de papá se elevó. Aún no enojado, pero cerca. La forma en que suena una tormenta eléctrica antes de la primera grieta. ¿Para qué? No hay nada que impugnar. Usted no es el señor Mendoza. La voz de Margarita fue nítida. Su borrador de testamento establece que los activos pasan a hijos biológicos solamente. Nos gustaría presentar documentación relevante para esa cláusula. Me asintió. Metí la mano en mi bolso. Mis dedos encontraron el sobre, liso, sellado, el sello de notario ligeramente elevado bajo mi pulgar. Lo había llevado durante 3 días. Pesaba casi nada. Pesaba todo. Lo puse sobre la mesa, centrado, justo entre la jarra de agua y la carpeta de cuero. 15 personas lo miraron fijamente. La respiración de mamá cambió.
Pude oírla desde el otro lado de la habitación. Corta, rápida, la forma en que respiran los pacientes cuando saben que vienen malas noticias antes de que el médico abra la boca. Miré a mi padre. Quería saber si era tuyo, papá. Me lo preguntaste en acción de gracias frente a toda la familia. Me diste un kit de ADN. Lo convertiste en una broma. Empujé el sobre una pulgada hacia él. Me hice la prueba. Aquí están los resultados. Margarita abrió el sobre con la calma practicada de alguien que lo había hecho 100 veces. Sacó 3 páginas grapadas, escaneó la sala y leyó en voz alta: prueba de paternidad realizada por Genaline Diagnostics. Un laboratorio acreditado por la AAB en Bethesda, Maryland. Sujetos de la prueba: Richard Alan Mendoza, presunto padre. Carla Rosanna Mendoza, hija. Muestras recibidas el 2 de diciembre. Análisis completado el 19 de diciembre. Hizo una pausa. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el horno funcionando a través de los conductos de ventilación. Conclusión: basado en el análisis de marcadores genéticos, la probabilidad de paternidad es del 99.9998%. Richard Alan Mendoza es el padre biológico de Carla Rosanna Mendoza. Dejó el papel. Papá lo miró como si estuviera escrito en un idioma que había olvidado. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. ¿Eso? Eso no es posible. El laboratorio está acreditado a nivel federal, dijo Margarita con calma. Los resultados están notariados. La cadena de custodia está documentada. Tengo 2 copias certificadas adicionales si deseas que tu propio abogado las revise. Gabriel se lanzó hacia adelante en su silla. Señor Mendoza, Margarita no levantó la voz. No lo necesitaba. La acreditación AAB es el estándar utilizado por los tribunales de Estados Unidos para la determinación de paternidad. Estos resultados son tan confiables como una prueba ordenada por un juez. La boca de Gabriel se movía, pero no salía nada. Mamá no se había movido. Sus manos estaban planas sobre la mesa. Sus ojos estaban fijos en el papel. Su rostro. Nunca olvidaré esto. Su rostro tenía la expresión de una persona que mira un edificio derrumbarse en cámara lenta, sabiendo que está dentro. Papá se volvió hacia Héctor Prado. Héctor, esto es. ¿Puede ella hacer esto? Héctor se quitó las gafas. Ricardo, los resultados parecen legítimos. Recomendaría. No pedí una recomendación, señor Mendoza, cortó Margarita. Ella cruzó las manos. Antes de que solicite una nueva prueba, a la que tiene derecho, es posible que desee considerar hacer la prueba a todos sus hijos. Sabiendo lo que ahora sabemos, parece prudente. La palabra aterrizó como una granada con mecha retardada. Todos. Papá miró a Gabriel, luego a mamá, y luego de vuelta a mí, y por primera vez en 20 años, vi la certeza de mi padre resquebrajarse. Yo no lo dije. Quiero ser clara al respecto. No dije, Gabriel no es tu hijo. No dije, mamá tuvo una aventura. No acusé a nadie de nada. No necesitaba hacerlo. Las matemáticas ya estaban haciendo el trabajo. Podías verlo moverse por la sala como una corriente. Rostro por rostro, silla por silla. Si Carla es hija de Ricardo y Ricardo ha creído durante 20 años que su esposa le fue infiel, entonces ¿quién fue el producto de la aventura? Mantuve mi voz nivelada. Soy tu hija biológica, papá. La prueba lo confirma. Ahora, si deseas proceder con un testamento que deja todo a tus hijos biológicos, lo apoyo totalmente. La frase se quedó allí como un fósforo encendido sobre hierba seca. Gabriel se puso de pie. ¿Qué diablos está insinuando ella? Lo miré. No estoy insinuando nada, Gabriel. Estoy presentando hechos. Papá me enseñó que eso es lo que hacen los Mendoza. Su rostro se puso rojo, no rojo de vergüenza, sino rojo de furia, el tipo que comienza en el cuello y sube. Se giró hacia mamá. Dile que está equivocada. Mamá, dile. Josefina no lo miró. Estaba mirando la mesa,
ambas manos presionadas como si estuviera tratando de mantenerlo unido físicamente, molecularmente. Ricardo, su voz salió rota. Necesitamos hablar en privado. Siéntate, Josefina, la voz de papá era una hoja. No se había movido de su silla, pero algo detrás de sus ojos había cambiado. Un deslizamiento tectónico, lento e irreversible. Estaba mirando a Gabriel como lo había hecho durante 20 años mirándome a mí. Tía Brenda se inclinó. Ricardo, ¿qué está pasando? El tío Denis puso una mano sobre la mesa. Todos, respiremos hondo. Pero nadie respiró hondo. La sala contenía una respiración. Josefina comenzó a llorar. No el tipo tranquilo. El tipo que suena como si algo adentro finalmente se hubiera rendido. Un dique, un muro, una mentira mantenida unida por 30 años de silencio y una pulsera Mikimoto. Estaba llorando porque estaba asustada. Y todos en esa sala podían sentirlo. Papá se volvió hacia ella lentamente. La forma en que un hombre se vuelve cuando ya sabe la respuesta pero necesita escucharla en voz alta. La forma en que necesitas escuchar al médico decir la palabra aunque el escáner esté justo allí en la pantalla. ¿Hay algo que necesites decirme, Josefina? Ella negó con la cabeza. Luego dejó de negar con la cabeza. Luego se cubrió la cara con ambas manos, y la pulsera Mickey se deslizó por su muñeca y golpeó la mesa de nogal. Ricardo, yo. Fue antes de que naciera Carla. ¿Fue? ¿Quién? Gregorio Nolasco. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Lo vi ondular hacia afuera. La mano de la tía Brenda voló a su boca. El tío Denis cerró los ojos. Dos primos intercambiaron una mirada tan rápida que te la perderías si parpadearas. Gregorio Nolasco. El nombre significaba algo para los Mendoza mayores. Había sido un subcontratista para Mendoza e hijo a principios de los 90. Equipo de carpintería cuando papá todavía estaba construyendo el negocio desde una camioneta. Había estado cerca de la familia, cerca de la casa, cerca de Josefina. Fue una sola vez, mamá. Una sola vez, Ricardo. La voz de papá era plana, mecánica. Estaba haciendo los cálculos. Todos estaban haciendo los cálculos. Gabriel nació en octubre de 1994. La sala entendió antes que Gabriel. Pude verlo en sus rostros. El lento y horrible amanecer. La forma en que la gente mira cuando se da cuenta de que una historia que creyeron toda su vida fue construida sobre arena. Gabriel miró a mamá. ¿Qué estás diciendo? Mamá, ¿qué estás diciendo? Ella no podía mirarlo. No podía mirarnos a ninguno de nosotros. Su cabeza cayó y sus hombros se plegaron hacia adentro y susurró, lo siento. Lo siento mucho. El puño de papá golpeó la mesa. No lo suficientemente fuerte como para romper nada. Lo suficientemente fuerte como para hacer tintinear cada vaso. Gregorio Nolasco. Su voz se quebró con el nombre. El tipo que vertió mis cimientos. Nadie respondió. Nadie pudo. Gabriel se puso de pie, ambas manos en la mesa, inclinándose hacia adelante como un hombre preparándose contra una ola que no podía ver. No, su voz era aguda, tensa, despojada de toda la facilidad de chico de oro. No, esa es una mentira. Papá, dile que está mintiendo. Dile. Papá no le dijo nada. Estaba mirando a Gabriel. Mirándolo de verdad, quizás por primera vez en 31 años. Y vi cómo algo cambiaba detrás de sus ojos. La misma mirada estrecha, la misma fría evaluación, la misma sospecha que me había apuntado a través de mesas de comedor y cenas festivas y leyendas de chat grupal durante 2 décadas. Estaba midiendo a Gabriel de la misma manera que siempre me había medido a mí. Soy tu hijo, Gabriel, dijo. Me parezco a ti. Todo el mundo dice, papá. Todo el mundo dice que me parezco a ti. La voz de papá salió tranquila, casi un susurro. ¿Te pareces a Gregorio? Gabriel dio un respingo como si lo hubieran golpeado. ¿Y la sala? La sala hizo algo que nunca olvidaré.
Todos los ojos se movieron hacia el retrato familiar enmarcado que colgaba en la pared de Héctor Prado. No nuestro retrato, el de Héctor. Pero no importaba porque todos los Mendoza estaban imaginando la misma imagen. La foto de la tarjeta de Navidad de 2019, la que mamá envió a 150 personas. Ricardo, Josefina, Gabriel, todos rubios, y yo, la chica de cabello castaño rojizo parada ligeramente aparte, como si la hubieran retocado de otra familia. Excepto que ahora la imagen se leía diferente. La tía Brenda fue quien lo dijo suavemente, casi para sí misma. Dios mío, el cabello. Carla tiene el cabello de la madre de Ricardo. Tenía razón. La abuela Ela Mendoza, la madre de papá, que falleció cuando yo tenía 3 años, tenía el cabello castaño rojizo, rojo oscuro, casi caoba. Lo había visto en fotografías, pero nunca había hecho la conexión porque nadie me había permitido hacerla. Nadie me había dicho, te pareces a tu abuela, Carla. Esa frase estaba reservada para Gabriel. Te pareces a tu papá. Excepto que él no lo hacía. Nunca lo había hecho. La sala se estaba desmoronando. Gabriel empujó su silla hacia atrás y caminó hacia la ventana, manos entrelazadas detrás de su nuca, respirando con dificultad. Estela se acercó para tocarlo. Él se apartó. Mamá estaba desplomada en su silla, apenas consciente. La tía Brenda la sostenía con un brazo, abanicándole la cara con una carpeta legal. Héctor Prado estaba sentado perfectamente quieto, el bolígrafo congelado sobre su carpeta, el rostro de un hombre que mira cómo su hora facturable se convierte en una hoguera. Papá no se había movido. Se sentó a la cabecera de la mesa con las manos planas sobre la superficie de nogal, mirando el informe de ADN como si fuera un espejo que mostraba un rostro que no reconocía. Me puse de pie, no rápido, no dramático. Como me pongo de pie en la UCI cuando tengo información que una familia necesita escuchar. Firme, presente. Papá, dijo. Él no levantó la vista. Durante 20 años, me llamaste un error. Rompiste la tarjeta del Día del Padre que hice cuando tenía 8 años. No viniste a mi graduación. Cortaste mi matrícula y me dejaste asumir $47,000 en préstamos. Te burlaste de mí públicamente en el chat grupal como si fuera un remate. Me diste un kit de ADN en acción de gracias frente a 25 personas y me desafiaste a demostrar que pertenecía aquí. Hice una pausa. Y ahora ese kit, tu broma, demuestra que fui tu única hija biológica todo este tiempo. La hija que desechaste era la que era real, y el hijo al que le diste todo. Me detuve porque no soy cruel. Porque Gabriel estaba en la ventana y sus hombros temblaban. Y fuera lo que fuese, lo que sea que hubiera hecho, él no eligió esto más de lo que yo lo hice. No vine aquí a quitarle dinero a nadie, dije. No vine aquí por venganza. Vine aquí porque me convocaste. Querías que la verdad se leyera en voz alta frente a la familia. Así que aquí está. Lo miré, al Britlin en su muñeca, a las manos que construyeron una empresa y rompieron la tarjeta de un niño con la misma facilidad. No necesito tu dinero. No necesito tu nombre. Solo necesitaba que supieras que tu broma más cruel dijo la verdad que tenías demasiado miedo de encontrar. Me senté. La sala estaba en silencio excepto por el sollozo silencioso de mi madre y el sonido del horno funcionando a través de los conductos de ventilación. Nadie miró a mi padre. Todos me miraron a mí. La tía Brenda se movió primero. Se levantó lentamente, como una mujer que acaba de tomar una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo, cruzó la habitación y me abrazó. No un abrazo cortés. Uno real, el tipo que dice, te veo y lo siento sin usar ninguna de esas frases. Debí haber dicho algo hace años, susurró contra mi hombro. Vi cómo te hacía esto y no dije nada. Lo siento, Carla. El tío Dennis se aclaró la garganta. Estaba mirando a papá, y su expresión no era de simpatía. Era algo más duro que eso. Ricardo, ¿qué has hecho? Papá no respondió. La prima Teresa, la que había enviado el emoji de mueca solitaria en el chat grupal, se puso de pie y caminó hacia mi lado de la mesa. No dijo nada. Simplemente se quedó allí junto a Brenda, junto a mí.
Un voto silencioso. Otros siguieron. No todos. Algunos miraron la mesa. Algunos estudiaron sus teléfonos. Pero suficientes de ellos, 5, luego 6, luego 8, cambiaron su peso, sus sillas, su atención hacia el extremo de la sala donde yo estaba sentada, el extremo cerca de la puerta, el extremo cerca de la cocina, el asiento que me habían asignado toda mi vida. Héctor Prado cerró su carpeta. Se quitó las gafas y habló con la gravedad medida de un hombre que elige sus palabras para un registro legal. Señor Mendoza, le aconsejo encarecidamente que posponga cualquier acción adicional sobre este plan patrimonial hasta que los hechos relevantes puedan ser verificados independientemente. Esa fue la forma de Héctor de decir: escribiste un testamento para castigar a tu hija y se acaba de convertir en el instrumento de tu propia ruina. Gabriel ya se había ido. Se había escabullido durante el abrazo de Brenda, los tacones de Estela haciendo clic tras él por el pasillo. Escuché la puerta principal del edificio abrirse y cerrarse. A mamá la ayudaban a ponerse de pie Brenda y un primo cuyo nombre debería recordar, pero no lo hago. Su rímel se había corrido en 2 líneas oscuras por sus mejillas. Me miró una vez, solo una vez. Mientras la guiaban más allá de mi silla, no dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo: lo siento. Y nunca se suponía que debías enterarte. Papá se sentó solo a la cabecera de la mesa. El Breitling atrapó la luz. La carpeta permaneció cerrada. El informe de ADN yacía en el centro de la mesa, intacto como un veredicto. Nadie quería ser el primero en recogerlo. Él todavía no había dicho una palabra. Margarita lo expuso en el pasillo después mientras la familia pasaba junto a nosotros hacia el estacionamiento. Mantuvo su voz baja, pero no lo endulzó. Así están las cosas. El Nuevo Testamento de tu padre, el que Héctor acaba de leer, nunca fue firmado. Es un borrador. Legalmente, es papel higiénico. Levantó un dedo. Su testamento anterior, presentado en 2021, divide su patrimonio por igual entre mis hijos. Sin calificador biológico. Ese testamento sigue siendo operativo. Entonces, estoy cubierta de cualquier manera, dije. Sí, bajo el testamento antiguo, heredas como su hija. Si es lo suficientemente terco como para firmar el nuevo, hijos biológicos solamente, heredarás como su única hija biológica. Construyó una jaula y se encerró en ella. Miró hacia el estacionamiento donde el Tahoe de Gabriel estaba saliendo rápido, neumáticos ladrando sobre el asfalto frío. Eso depende de tu padre. Bajo el borrador nuevo, Gabriel no tiene reclamo. No es hijo biológico. Bajo el testamento antiguo, está listado como hijo, lo cual es legalmente suficiente a menos que alguien lo impugne. No lo impugnaré. Ella asintió. Hay otra opción. Tu padre podría adoptar formalmente a Gabriel. La adopción adulta es legal en Virginia. Petición sencilla. Sin límite de edad. Restauraría el estatus legal de Gabriel como hijo de Ricardo a efectos de herencia. Sí. Y Gabriel necesitaría dar su consentimiento. Me apoyé contra la pared de ladrillo y vi mi aliento empañarse en el aire de enero. Al otro lado del lote, la tía Brenda ayudaba a mamá a entrar en su Lexus. El tío Denis estaba junto a su camioneta, manos en los bolsillos, mirando el suelo. 15 personas habían entrado en esa sala creyendo una historia. Habían salido llevando una diferente. Y el hombre que había escrito ambas versiones todavía estaba sentado dentro, solo a la cabecera de una mesa vacía. Margarita, gracias. Ella me dio la mano, firme, profesional. No me necesitabas, Carla. Solo necesitabas que la verdad tuviera un testigo. Volví a entrar. La sala de conferencias estaba vacía, excepto por papá. Héctor se había ido con tacto, estoy segura, con un adiós breve y facturable. La carpeta de cuero había desaparecido. La jarra de agua seguía allí, la condensación acumulándose en el nogal. Papá estaba sentado a la cabecera de la mesa. Sus manos estaban en su regazo ahora. El Breitling se había deslizado suelto por su muñeca, como si hubiera perdido peso en los últimos 30 minutos. Sus ojos estaban rojos pero secos. No creo que Ricardo Mendoza hubiera llorado desde que Reagan estaba en el cargo.
Me senté frente a él, no en el extremo más alejado, no cerca de la puerta de la cocina. Saqué una silla 2 asientos más lejos y me senté y esperé. Le tomó casi un minuto completo. ¿Sabías algo? Finalmente dijo, antes de la prueba. ¿Sabías algo? ¿Sobre Gabriel? No, dije. Simplemente no corrí esta vez. Asintió lentamente, como si el movimiento le doliera. Otro silencio. Más largo. El horno se encendió de nuevo y los conductos exhalaron aire caliente a través de la sala. Te debo, comenzó. No me debes nada, dije. Quiero tomar. Me miró entonces. Mirándolo de verdad. No la mirada desdeñosa a través de una mesa de cena. No la fría evaluación de un hombre catalogando evidencia. Me miró de la manera en que imagino que miró esa fotografía, la de mí a los 5 en su regazo, riendo antes de decidir que yo no pertenecía. Pero me debes una disculpa, dije, por escrito, enviada a las mismas personas que me vieron humillar. El chat grupal, la lista de correo electrónico, cada persona que se rió de esa broma del kit de ADN. Abrió la boca. No te estoy pidiendo que me ames, papá. Te estoy pidiendo que corrijas el registro. Cerró la boca. Miró la mesa. Me puse de pie, recogí mi bolso y salí de la oficina de Héctor Prado al frío de enero. El cielo era blanco. El aire sabía a escarcha. Mi Civic era el coche más viejo del lote. Entré. Giré la llave. El motor tosió y luego se encendió. Conduje al hospital. Tenía un turno en 2 horas. Una semana después, Gabriel llamó. Yo estaba en la sala de descanso comiendo una barra de granola entre pacientes cuando su nombre iluminó mi teléfono. Casi dejo que fuera al buzón de voz. Gabriel nunca me había llamado con buenas noticias. Pero algo en mí, tal vez lo mismo que me hizo decir de acuerdo en la mesa de acción de gracias, me dijo que contestara. ¿Lo hice? Lo hice, dijo. Sin saludo, sin introducción. Su voz sonaba raspada y hueca, como la de un hombre que había estado gritando en una habitación vacía. Me hice la prueba, fui a un laboratorio en Henrico, obtuve los resultados esta mañana. Dejé la barra de granola. 0%, dijo. Richard Mendoza no es mi padre biológico. Probabilidad 0. Lo escuché respirar, inhalar, exhalar. El sonido de un hombre recalibrando 31 años de identidad en tiempo real. ¿Sabías que era yo? Preguntó. Cuando entraste allí con ese sobre. ¿Lo sabías? No, dije. Solo sabía que era yo. Silencio. Te llamé Mendoza honorario toda tu vida, dijo. Su voz se quebró en la palabra honorario. Lo dije como una broma. Cada acción de gracias, cada Navidad, tienes permitido asistir. Y yo soy el que. No terminó. Sigues siendo mi hermano, Gabriel. Eso no ha cambiado. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que yo? Porque es verdad. Ninguno de los dos eligió esto. Escuché algo al otro lado que nunca había escuchado de Gabriel Mendoza en 31 años. Estaba llorando. No el tipo frustrado y enojado. El tipo que viene cuando el andamio cae y te das cuenta de que el edificio sobre el que estabas parado nunca estuvo allí. ¿Y sabes qué? Quiero preguntarte algo. Si estuvieras en el lugar de Gabriel, si descubrieras que cada privilegio, cada ventaja, cada momento de chico de oro de toda tu vida se construyó sobre una mentira que alguien más contó antes de que nacieras, ¿qué harías? Honestamente, no sé la respuesta. No odio a Gabriel. Él también fue una víctima, a su manera. Simplemente nunca lo supo hasta ahora. Dime qué piensas. Déjalo en los comentarios. Yo no lloré. Había llorado años atrás. Ven a cenar alguna vez, dije. Tengo una silla, pero pediré prestada otra. Él se rió. Apenas. Era un comienzo. 2 semanas después de la lectura, mamá apareció en mi apartamento. La vi a través del ojo mágico,
parada en el pasillo con su abrigo de lana, sin maquillaje, el cabello sin lavar, pareciendo más pequeña de lo que jamás la había visto. Se quedó allí durante 5 minutos completos antes de llamar a la puerta. Lo sé por qué miré. Abrí la puerta. Miró mi estudio, los 450 pies cuadrados, el escritorio de la encimera, la única silla, el pequeño abeto Douglas todavía puesto porque no había tenido el corazón para quitarlo. Y algo en su rostro se derrumbó. No porque el apartamento fuera pequeño, sino porque era mío, porque había construido esta vida con nada que ella o papá me hubieran dado, y todavía estaba en pie. ¿Puedo entrar? Me hice a un lado. Se sentó en el borde de mi cama, el único otro lugar para sentarse, y juntó las palmas de las manos entre las rodillas. No me miró. Miró el suelo. Sabía que Gabriel no era de Ricardo desde el día que nació, dijo. El tiempo. Sabía y estaba aterrorizada. Así que no dije nada. Y cuando tu padre comenzó a sospechar, cuando te miró con tu cabello rojo y decidió que eras la prueba de lo que yo había hecho, lo dejé. Lo dejé culparte porque mientras sospechara de ti, no sospechaba de Gabriel. Y mientras no sospechara de Gabriel, no se divorciaría de mí. Tragó saliva. Te usé como escudo, Carla. Durante 20 años, dejé que mi hija tomara el castigo por mi mentira. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de mi pequeño apartamento. Sí, dije. ¿Lo hiciste? Ella dio un respingo. No puedo perdonarte hoy. Quizás nunca. Pero ya no quiero cargar con tu secreto, mamá. Y tampoco cargaré con tu culpa. Esa es tuya. Asintió. Se puso de pie. Caminó hacia la puerta. Noté sus muñecas desnudas. Sin pulsera Mikimoto. Se fue sin pedir un abrazo. Cerré la puerta tras ella, me apoyé contra ella y me quedé allí hasta que mi respiración volvió a ser uniforme. Luego me preparé la cena sola en mi apartamento, en mis propios términos. 14 de febrero, día de San Valentín, nada menos. El universo tiene un extraño sentido del tiempo. Estaba almorzando en la cafetería del hospital. Sándwich de pollo, jugo de naranja, luces fluorescentes, lo habitual. Cuando mi teléfono vibró, notificación de correo electrónico de Richard Mendoza. Asunto, a mi familia. Destinatarios, la lista de distribución familiar Mendoza. Los 42 miembros. La misma lista que usó para compartir la foto del kit de ADN. La misma lista que usó para anunciar el testamento. Lo abrí. A mi familia, he pasado 20 años tratando a mi hija Carla como si no perteneciera. La llamé un error. Le negué oportunidades que di libremente a otros. La humillé públicamente en múltiples ocasiones, más recientemente en Acción de Gracias frente a personas con las que tenía todo el derecho de sentirme segura. Estaba equivocado. Carla es mi hija biológica. Siempre ha sido mi hija biológica. La duda que mantuve no tenía fundamento, y el daño que causé debido a ella es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Ella no pidió dinero. No pidió el negocio. Ella pidió una cosa, una corrección pública. Esta es esa corrección. Carla, nunca fuiste un error. Soy Richard Mendoza. Lo leí 2 veces. El ruido de la cafetería, bandejas tintineando, el teléfono de alguien sonando, 2 enfermeras discutiendo sobre un cambio de turno. Continuó a mi alrededor como si nada hubiera pasado. Daniela se deslizó en el asiento frente a mí. Había visto mi rostro. ¿Qué pasa? Le giré el teléfono. Ella lo leyó. Me miró. ¿Estás bien? Lo pensé. Pensé de verdad. No el reflejo automático de estoy bien que das cuando alguien pregunta durante una semana difícil, sino un inventario honesto. 20 años de resta, un día de Acción de Gracias, un sobre, un trozo de papel que dijo lo que mi padre no pudo. Soy libre, dije. Daniela asintió. No presionó. Simplemente se sentó conmigo comiendo su propio y terrible sándwich de cafetería bajo las mismas luces fluorescentes en el mismo descanso que terminaría en 12 minutos. Era el momento más ordinario de mi vida.
Y fue suficiente. Margarita llamó a principios de marzo. Tu padre quiere revisar el testamento. Nuevo lenguaje. Activos divididos por igual entre tú y Gabriel. Está presentando una petición de adopción adulta. Gabriel accedió. ¿Virginia procesa estas cosas en unas pocas semanas? Restaurará el estatus legal de Gabriel como hijo de Ricardo para todos los fines. Bien, dije. También está la cuestión de tu parte, aproximadamente $800,000 a $1,60 millones, dependiendo de las valoraciones. Tu padre quiere que la tengas. Estaba parada en la encimera de mi cocina, la misma encimera donde había cenado sola en Navidad, donde había abierto el kit de ADN, donde había redactado un correo electrónico que cambió mi familia. La encimera que servía como mi escritorio, mi mesa de comedor, mi vida. Quiero que se convierta en un fondo de becas dotado, dije. Para estudiantes de enfermería de familias de bajos ingresos, programas BSN acreditados, renovable por 4 años, sin ataduras. Nómbralo la beca de enfermería Mendoza. Silencio en la línea. ¿Estás segura?, preguntó Margarita. No luché por la herencia. Luché por la verdad. La verdad siempre fue suficiente. Hizo una pausa. Redactaré el papeleo. Firmé los documentos un martes por la noche en la encimera de mi cocina. El mismo bolígrafo que uso para los gráficos de pacientes. La misma mesa. Los mismos 450 pies cuadrados. En algún lugar, una estudiante de enfermería de 20 años que creció escuchando que no era suficiente, que trabajaba turnos dobles y pedía dinero prestado y seguía apareciendo de todos modos, recibiría una carta un día diciéndole que alguien creía en su futuro. Que alguien había estado en su posición exacta y lo había superado. Ella no sabría mi nombre. Eso estaba bien. No necesitaba que nadie supiera mi nombre. Solo necesitaba que alguien tuviera la oportunidad que yo casi no tuve. Abril, el primer sábado cálido en meses. El tipo de noche de Virginia donde los cornejos están floreciendo y el aire huele a césped recién cortado y la luz permanece dorada hasta casi las 8. Organicé una cena, mi apartamento estudio, mis reglas. 6 personas alrededor de una mesa de pino de segunda mano de IKEA, la que había comprado para reemplazar el comer en la encimera. Ninguna silla tenía iniciales talladas. Sin asientos asignados, sin jerarquía. Daniela se sentó a mi izquierda, ya discutiendo con mi vecina, la señora Patterson, 72 años, viuda, la mujer que había dejado sopa en la puerta de mi casa todos los martes desde que me mudé, sobre si el pan de maíz debería tener azúcar. 2 enfermeras de la UCI, Marcos y Lee, debatían algo sobre los protocolos del ventilador con la misma pasión que otras personas reservan para el fútbol. Margarita Fuentes había enviado una botella de vino con una nota para la mesa, MF. Y al final, en una silla plegable prestada, estaba Gabriel. Había llamado la semana anterior, no con su tono habitual y alegre. Callado, cuidadoso, la voz de un hombre que todavía está aprendiendo quién es. ¿Puedo ir? No sé realmente a dónde más ir. Trae el postre, dije. Y no traigas esa Tahoe. El estacionamiento es ajustado. Apareció con un pastel comprado en la tienda y un Honda Civic que había comprado hacía 2 semanas. No pregunté qué pasó con la Tahoe. No necesitaba saberlo. Me senté a la cabecera de la mesa, no porque fuera importante, sino porque estaba más cerca de la estufa y la pasta necesitaba revolver. Papá no estaba allí. Todavía no estábamos allí. Tal vez nunca lo estaríamos. Pero en mi refrigerador, sostenido por un imán de la tienda de regalos del hospital, había un trozo de papel de construcción descolorido, rasgado por la mitad, pegado con cuidado. Para el mejor papá del mundo, lo había guardado. Todos estos años, lo había guardado. No para él. Para la niña de 8 años que lo hizo. Ella merecía saber que había sobrevivido. Miré alrededor de mi mesa. Daniela riendo. Gabriel escuchando. La señora Patterson ganando la discusión del pan de maíz. La luz de la tarde entrando por la ventana. Cálida y dorada y ordinaria. La familia no es sangre.
La familia no es un nombre en un testamento. La familia es quien se queda cuando sale la verdad. Y por primera vez en mi vida, cada persona en mi mesa había elegido estar allí. Eso fue suficiente. Eso fue todo.